Estos son los columnistas de La Ventana. Gustavo Alcalá, médico especializado en cardiología, coordinador del servicio de cardiología del grupo CIMAC, fue presidente de la Sociedad de Cardiología de San Juan. Hugo Levato, astrónomo, investigador del CONICET, director del Instituto de Ciencias Astronómicas de la Tierra y del Espacio, ICATE. Vanessa Pringles, es psicóloga y docente universitaria. Fue secretaria técnico-social de niñez, coordinadora del Centro de Violencia y directora de protección para la persona en riesgo social. Antonio de Tomaso, doctor en servicio social, docente universitario, director del IOPS, actor y propietario de la Sala Teatro Z de usos múltiples. Alejandra Dománico, es abogada y juez de Paz de Sarmiento, es docente universitaria. Carlos Lorenzo, es abogado litigante, especialista en temas laborales, asesora a los gremios UPCN y empleados de comercio, fue concejal de la capital. Juanca Bataller Plana, abogado y periodista, es director periodístico del Nuevo Diario y co-conductor de La Ventana. Bueno, Juanca, ¿tenemos alguna otra información? Hay muchísima información. Por ejemplo, el domingo ya van a salir los avisos y el lunes ya se puede retirar los pliegos porque se licita la guardería, el estacionamiento del arzobispado en Avenida Central y Entre Ríos. Dicen que la base saldría 175.000 pesos. A partir de ahí, ¿quién oferta por más? Es un terreno muy grande y muy bien ubicado, ¿no? ¿Pero qué es lo que se licita? 3 años, por 3 años el lugar para explotarlo. Hoy lo está haciendo un privado y hay que ver qué es lo que pasa. Entran más de 150 autos, debe ser el estacionamiento más importante en esa zona. Hay otro tema, se suicidó el ex ministro de Obras Públicas de Scioli. Se suicidó en los Estados Unidos, en Maryland, donde habría estado residiendo. No se saben los motivos, algunos hablan de depresión, lógicamente si se ha suicidado tiene que ver la depresión. Ahora la causa de esa depresión no la sé. Sí. Otra información. También, entre otras cuestiones, hoy al mediodía por la avenida Circunvalación, cerca del acceso a calle Mendoza, una grúa iba llevando un auto, se desprendió el auto de la grúa y produjo un choque. 2 autos terminaron chocando contra ese auto que se había desprendido y empezó con una carrera loca. Entre esos, uno de los autos iba una señora con un niño chico, no pasó a más de casualidad, ¿no? Bueno, ese tema, Juan, habría que enlazarlo con el tema de las cubiertas recapadas, que es otra cosa que se desprenden fácilmente, y yo no sé si son tanto los camiones y los ómnibus, incluso que circulan con cubiertas recapadas, pero en la ruta se ven por todos lados. No sé si se controla, pero este es un problema porque puede ser causa de un accidente muy grave, ¿no? Hoy falleció el ingeniero José Augusto López. Tal vez Hugo Levato lo haya tratado más. Todos lo hemos tratado desde el punto de vista periodístico. Un tipo muy buena persona, con un don de gente. Sí. Fue gobernador del proceso militar. Y después fue diputado nacional. Diputado nacional, sí. Y fue astrónomo. Él era decano de ciencias. Él era ingeniero geógrafo. Sí. Un título que hoy no existe más. Pero fue director, fue el organizador de la astronomía inicialmente en San Juan, porque estuvo involucrado con el doctor Carlos Chesco en el observatorio Félix Aguilar. Dirigió el observatorio. Claro, dirigió durante 20 años el observatorio y la estación de altura Carlos Chesco, que fue instalada originalmente por 2 universidades norteamericanas y después quedó en manos de la Universidad Nacional de San Juan. Sí, yo lo conocía desde fines de la década del 60. Bueno, yo ahí empecé periodismo con José Augusto López, era el gobernador. Claro, yo fui en esa época. Tenía un equipo, era un gobernador del proceso militar, pero sus ministros eran todos políticos. Sí. Estaba Contegrán, que era peronista, como ministro de gobierno. Estaba el ingeniero Victoria, que era del desarrollismo, como ministro de Economía, y creo que estaba Marzo, el profesor Miguel Marzo, en asuntos sociales. Como hubo varios procesos militares, es conveniente aclarar que fue en el proceso militar de Onganía. Claro. Él fue el gobernador, pero 69 a 71. Al final de Onganía. Él fue
gobernador entre el 69 y el 71. Sí. Al final de Onganía, porque el primer gobernador del proceso fue Edgardo Gómez. Y después vino Gómez Centurión, después de López. Gómez, López, Centurión. Sí. Bueno, hay un tema que vamos a pedirle una aclaración acá al doctor Alcalá. Resulta que un señor sufre un hecho delictivo, de los tantos que somos víctimas en estos días, le pegan un tiro, sobrevive a que le peguen un tiro, pero cuando entra a la sala de operaciones, como era testigo de Jehová, la esposa no autoriza una transfusión de sangre y muere. Que hay todo un tema ahí porque la familia, los hermanos de él dicen, no era testigo de Jehová. Él no era testigo, pero era la mujer. Pero el tema es a partir de eso se armó en las redes sociales un gran debate. Las transfusiones de sangre, hay determinados tipos de operaciones que pueden ser necesarias, pero que por cualquier cosa pidan 10 donantes y hagan transfusiones, no deben ser muy buenas, dicen. ¿Es así o no? La sangre, a partir del descubrimiento de algunos virus, Sí. que entre el contagio y el análisis pasa un periodo de meses, en donde no se puede detectar, se volvió un componente peligroso, esencial pero peligroso. Esas creencias religiosas venían de mucho antes y en algunos países tienen gran poder económico y han logrado un mercado en donde se minimiza el uso de la sangre. Con algunos sucedáneos, con algunos reemplazantes, con niveles más estrictos. Yo diría que en esta última década, para hacer una transfusión, hacen falta criterios mucho más estrictos que antes. No es un tónico la sangre ajena. Y se empezó a depositar la propia sangre antes de una operación, si es una operación programada. Entonces, que ahora hay mejores y más cuidadosos usos de la sangre, es una cosa. No usarla en una situación de emergencia donde está en juego la vida, ya es más complicado. Claro. ¿Se va a llegar a la sangre artificial? Bueno, por más que sea avanzado, no se ha podido. Los más sofisticados reemplazantes de la sangre son pobres y pálidos imitadores. La sangre es compleja, entonces lo que sí se puede es depositar la propia y usar, hay fármacos que aceleran la formación de sangre propia. Entonces, cuando es programado hay un margen de maniobra. Aparte que habrá intervenciones quirúrgicas, por ejemplo el corazón seguramente necesita mucha sangre, pero cada vez hay otros tipos de operaciones como la laparoscópica que utilizan mucho menos. Se usan mucho menos transfusiones que antes. Mucho menos. Se operan también a pacientes más complejos, Sí, sí. pero que la tendencia es a usarla menos en casos en donde es imprescindible, eso es real. Este es un tema de debate incluso en todos los medios de difusión de Buenos Aires. ¿Otra información, Juanca? Hay mucha incertidumbre qué es lo que va a pasar con la factura del gas. La otra vez el jefe de gabinete, Marcos Peña, dijo no hay que pagar hasta que defina la justicia. Hoy el titular de Defensa del Consumidor en San Juan dice, miren, no hay que pagar hasta que defina la justicia, pero Marcos Peña salió a aclarar que sí, que hay que pagarlo, porque el que no lo pague al final va a terminar juntándose dos facturas juntas y va a venir con aumento sí o sí. Está bien, pero cuando le llegó una boleta de 10.000 pesos y gana 6.000 o 7.000, ¿cómo lo paga? Pero la cuestión es que son estos mensajes cruzados. Hace una semana dijo que no había que pagar, hoy dijo que había que pagarla sí o sí. Con lo cual la gente tiene una incertidumbre total. Pero si es más del factor 4, el Más incremento. Si se multiplica O sea, por 5 y más, 400%. ahí seguramente está el tope, porque ya lo ha dicho el gobierno nacional. Pero mucha gente le ha llegado, el año pasado había consumido 1.000 y ahora le ha llegado 5.000 y no lo está pagando hasta ver qué es lo que pasa. Claro. Hasta la semana pasada le dijo no pague, ahora le dijo sí, pague. Y si no podía pagar uno, va a pagar dos juntos. Menos. Va a ser difícil. Todo sigue demasiado desprolijo, Sí. teniendo en cuenta lo que significa para cualquier persona recibir una boleta de gas de 5.000, 4.000. Está bien, pero hay algo que el gobierno no ha aclarado bien. El problema mayor no es solo el déficit económico. El problema mayor es que Está no cerca del tenemos colapso. las redes suficientes para transportar el gas y en algunos casos la electricidad tampoco. Es lo mismo que está pasando con internet y con los teléfonos. Es en decir, algunos hemos lugares está la consumido distribución. demasiado
y no hay hoy posibilidad de hacer Bueno, el transporte. una de los temas, vieron que Macri se juntó con el rey catarí. Ayer. ¿Quién era Tinelli, el rey catarí? No, Tinelli no, el rey de Él Qatar. estuvo en Showmatch Qatar. con Tinelli. ¿No estuvo con Tinelli en Pero Showmatch? no es con Tinelli. No era. Es otro rey. Es Es otro otro rey que no No tiene es nada París que ver. Ortega tampoco. Pero estuvo almorzando con él y uno de los temas cruciales fue la provisión de gas. Pero por eso, pero si, que hay si tres supongamos temas. que venga un señor y diga, toma, acá tienen todo el gas del mundo. Y No hay, decirlo. no hay forma de trasladarlo. Porque hay tres No tenemos. procesos. Uno es la generación, Sí, el otro es el traslado y otro la distribución. sí. En algunos lugares está colapsado los tres temas. Bueno, Es lo decir, que falta. por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, aunque le den más energía, la distribución también está al límite. Vos fíjate que acá en energía en San Juan no hemos tenido problemas porque metieron la línea de 500. Si esa línea no se hubiera hecho, San Juan habría tenido gravísimos problemas. Mucho más corto. Bueno, pero no te olvides que en este momento las 3 represas están produciendo energía, cosa que no estaba programado. Sí, está bien, pero esas Entonces, entran en un circuito. Sí, pero San Juan hoy produce más energía que lo que usa. No. Sí. No, ayer Te estuvo, puedo asegurar. ayer estuvo acá Cordoña, que es el representante de EPSE, el presidente de EPSE, Sí. y dijo que cuando estén funcionando todas al ritmo que tienen que estar, vamos a producir el 75% de la energía que consumimos. Y todavía están a prueba. Así Y que todavía están a prueba. Eso lo dijo ayer el presidente de EPSE. Ahora no sé de dónde está el otro dato. Quiero compartir con ustedes una foto. ¿Puede ser? A ver, veamos esta foto. Miren, el doctor Hugo Levato se casó el sábado pasado con la señora Patricia Coria en el Hotel Provincial. Un casamiento muy cuidado, no hubo música, por ejemplo, pero excelente comida y gente muy elegante, como pueden ver, ¿no? Felicitaciones, doctor Levato. Gracias. nos creíamos en la luna de miel. ¿Eh? En la luna de miel. No, creíamos. hay que trabajar, estamos en periodo de trabajo. Bueno, hasta que no aparezca una beca desde viaje, no va a ser A nada. Finlandia, Nueva Zelanda, ¿dónde? No, tengo que viajar en octubre a una reunión en Cartagena, una reunión latinoamericana de astronomía que se hace cada 3 años. Está bien. Esa es la mentalidad. Claro, ahí me ahorro la mitad del viaje porque la mitad me lo pagan a mí. Bueno, yo quiero saber qué pasa si un juez no funciona. ¿Cómo se hace para sacarlo? Pará, ¿no funciona en qué sentido? En su Legislativa. función. Actividades. En la Hay parte dos de cosas. justicia. Sí. Dos cosas. Una, cómo se le pide el cargo a un magistrado, cualquier magistrado, ¿no? A un diputado, cómo se le pide que se jubile, si se le puede pedir que se jubile o no. No, hay un debate. Ojo, es de los pocos países donde todavía no legislan eso. Pero el señor Zaffaroni cumplió 75 años y renunció. Sí, pero él ya estaba en función cuando salió una ley que se limitaba a los 75 años. En Está realidad bien. es lo óptimo. Es lo óptimo. Bueno, O sea, no me parece, pero es lo que dice la pero ley. ¿le Pfizer- parece que es lo óptimo o no? No Aclárenme. me parece, no me parece. O sea, en realidad el término hubiera sido, es lo que la ley dice. Pero Fay se jubiló, no sé si ustedes han tenido oportunidad de leer sus fallos o de escucharlo, con una lucidez increíble. En todas estaba el sello, era conservador, o sea, era su perfil, lo ha mantenido hasta el último momento, pero una persona muy lúcida. Bueno, yo le doy detalles de algunos lugares. El juez Tomás Griesa, que tiene 85 años, es un juez jubilado. Hace tiempo está liquidando sus cosas, pero ya está jubilado. En Nueva York, por ejemplo, la ciudadanía rechazó la iniciativa de extender de 70 a 75 años la edad de jubilarse. En varios estados de Estados Unidos son los 70 años. En Italia, impulsó el presidente Renzi una ley que reducía de 75 a 70 años y negociaron con los diputados, no se pudo. En Australia fueron distintas. Los australianos accedieron a las urnas para contestar también una pregunta. ¿Deben los jueces tener una edad tope para retirarse? El resultado fue abrumador. El 84 votó en forma positiva, estableciendo los 70 años. En Sudamérica, Uruguay fijó los 70. En Chile, 75.
Bueno, estos son algunos de los lugares. Y en la Argentina 75. En la Argentina 75. Ahora yo me fijo acá. El ministro Balaguer tiene 77, se acaba de jubilar. Sí. Pero se vienen muy rápido para los otros, ¿no? Ángel Medina Palá tiene 73. Adolfo Caballero tiene 70. Juan Carlos Caballero Vidal 69. Y el presidente José Abel Soria Vega tiene 68. Sería el pibe de la Corte, ¿no? Sí, en realidad la Constitución dice que el juez dura en su función. O sea, una de las inmunidades que tiene es que conserve el cargo mientras se mantiene o dura su buena conducta. El tema de la edad es un tema que ha sobrevenido y este planteo y en realidad por negligencia, siempre por delito en el ejercicio de su función o un delito común, por desconocimiento notorio y reiterado del derecho. O sea, hay varias causales que hacen ceder esa inmunidad de permanencia en el cargo. ¿Cómo se produce eso? Bueno, hay un sistema o un proceso que es el jury de enjuiciamiento para los tribunales inferiores en San Juan. El sistema federal, la nación tiene su forma, en distintas provincias tienen distintos. En San Juan, los tribunales inferiores, es inconducta, esto que le quita la inmunidad de permanencia, es juzgada por el jury de enjuiciamiento. En el jury de enjuiciamiento hay una denuncia, luego se analiza para acusar al jury. Esta función de acusar, que es el que ha analizado la denuncia, es del fiscal general o del fiscal de Estado cuando la causa por la cual se denuncia, la inconducta o el mal desempeño, está comprometido en las arcas del Estado. Esto lo hemos visto en el juicio de la doctora claro, en el juicio de Macchi, acusaban no solo el fiscal general, que inclusive lo subrogaba Mallea, sino que estaba el doctor De Santi. Y lo interesante, y esto a veces se presta a confusión, el final del jury, es decir, hubo una inconducta, o sea, en realidad lo destituyen del cargo. Sí. En el caso de Ollarvide, por ejemplo, yéndonos a La Nación, yo sentí el reproche de la gente al haberle aceptado la renuncia. Claro, pues se jubila. Pero lo mismo se hubiera jubilado, o sea, el jury no le va a decir que lo priva del haber jubilatorio, porque toda la vida... El aporte lo hizo. Entonces el final... Pero sin las prerrogativas del juez, es decir, un juez hoy se jubila con prerrogativas que no tiene la persona común. No con el 82%. Yo estoy totalmente en contra de eso. Bueno, déjeme terminar la idea. Termine que después le digo por qué estoy en contra. Y después polemizamos, porque en realidad era, o sea, a ver, si el objetivo de este jury o juicio político, como es en otros lados, el de los juzgados inferiores, o el sometimiento a un proceso en el Consejo de la Magistratura, en realidad lo que se va a ver es esto, o sea, usted ya no está en condiciones de ser juez, le sacamos esta inmunidad y vaya a la justicia común a que lo juzguen en el delito presunto que usted decimos que ha cometido. Entonces, en realidad, esta dilación era perjudicial para todos. La gente a veces cree, en el imaginario popular está de que el haber jubilatorio, si lo destituían, lo pierde, entonces jubila, no. O sea, su condición y su derecho a la jubilación la mantiene. Bueno, si tiene algunas causales para que se lo enjuicie, habrán esto, y lo único que se ha ahorrado es este tiempo del proceso. Pero eso es porque se lo acusa de un delito. Pero lo que yo estoy en contra es que sea la edad el parámetro para juzgar a la gente. Y eso nos pasó en la parte de ciencia y técnica. Y pasa en las universidades. El tipo, por antigüedad, tiene que ascender. ¿Por qué? Hay tipos inútiles que se van haciendo más viejos y no tienen por qué ascender. Pues los tipos no tienen ni siquiera una investigación publicada. Y hay otro tipo que tienen 25 o 30 años y que son una luz. Sí, pero en el caso de la jubilación no se pueden hacer cuestiones particulares, es decir, si se jubilan a los 65 años o la edad que es por una cuestión general. Es que la jubilación tiene que ser un derecho, no una obligación. No, porque no hay movilidad laboral tampoco. Es decir, un profesor que se queda hasta los 90 años, eso sí, nadie puede ocupar esa cátedra hasta que no se jubile. Eso está implicando que no hay crecimiento del sistema. ¿Vos crees que no hay crecimiento del sistema en ningún sistema de la Argentina? Si tenemos que poner profesores cada 2 por 3 más, porque cada vez tenemos más alumnos universitarios y sin ninguna restricción.
Y ahora hasta en medicina, que había problema en medicina en La Plata, 3.000 tipos que se presentaron, un padre pone recurso de amparo y lo tienen que dejar entrar. No sirve el examen de ingreso. Pasemos a otro tema. Los fueros de legisladores, por ejemplo. A mí me parece algo ridículo que por presuntos delitos cometidos en su gestión como ministro ha debido, tengan que quitarle los fueros de diputados para poder juzgarlo o Poder citarlo, si poder quieren. citarlo siquiera. Me parece una barbaridad. Bueno, ¿Qué tiene que ver cuando el constitucionalista dijo de los fueros? Lo dijo para el ejercicio del cargo de diputado, pero no por Y delitos para no comunes. ser detenido, Claro. por ejemplo, cuando va a una sesión, porque lo podrían detener y va a una sesión y no puede votar. sí, Claro. en realidad, volvemos al imaginario popular. Lo que tiene el legislador es la inmunidad de arresto. Entonces, en este momento, ese legislador tiene la inmunidad de arresto, lo que no significa impunidad, lo que no significa que no puede ser denunciado, imputado, procesado y condenado. En el momento, el caso Menem, en el momento de la condena es donde se requiere que sus pares juzguen ya no lo bueno o malo de la sentencia, sino sí le van a quitar esta inmunidad, claro, este fuero de no arrestarlo. Bueno, pero por ejemplo, Puede ser- vamos al caso Menem. Menem fue ya condenado. Sí, es el caso Y que ilustra. él, pues, mientras tenga unos votos en La Rioja y sea senador, no se lo puede tocar. Es decir, Se que va a acá no morir hay una antes. división de poderes, porque es más fuerte el poder legislativo como corporación que un juez que después de muchos procesos, los derechos de defensa, la posibilidad de ir a tribunales superiores, dijo, es culpable. En realidad, esto es un principio republicano, o sea, los fueros tienen que ver con inmunidades que garantizan la privilegios. división y equilibrio. Si lo vemos como igual a impunidad, lo vemos como privilegio, que no es. O sea, esto que decía Juan Carlos recién, nada obsta a que se los denuncie, que se los investigue, el allanamiento, hay un proceso especial para un allanamiento, hay un proceso especial en cuanto a la intervención del teléfono o de ¿Por qué le digo privilegio? Porque, por ejemplo, si es por lo que dijo en la Cámara de Diputados, bueno, pero si él se robó una manzana, si el de al lado se hubiese común. robado la manzana, hubiese ido preso. El Juanca, diputado sí. no, es un privilegio, Bueno, no es una cuestión de... A ver, Claro. visto, o sea, es un Y si principio juez republicano. se roba una manzana, también tiene que ir preso, tampoco puede tener privilegio. Absolutamente de acuerdo. Entonces entendamos Cualquier que el persona. privilegio en realidad, o sea, va a surgir en la medida que sea igual a impunidad. Tal como está pensado, no es impunidad. Es que Tal como se aplica. en realidad la República es para cubrir y darles garantías a las minorías de algún manejo político, pero terminado el periodo, no ha prescripto la condena y no prescribe el delito. Entonces, inmediatamente vencido el mandato, si no hay renovación, que es el reproche social que debería haber, bueno, Menem tiene la condena intacta, no ha prescripto. Menem no con condena, corre. ¿se puede volver a presentar como candidato? Yo entiendo que no, que es Pero de hecho se ha causal. presentado. Es que no Y estaba estamos con hablando de condena. una voladura de un pueblo, que fue por lo que fue en el Yo no condenado. momento sé que si fue elegido no estaba. Ahora sí, condenado. que La se le vence el condena, año que claro. viene, ahí habría que ver si Se entiende, cuando ha sido elegido estaba en proceso. Hoy está condenado. Para cumplir la condena que lleva la pena privativa de la libertad, es la Cámara, es sus pares, el Congreso el que va a decir y va a juzgar con los 2/3. Y si cuando No me termine quedo el conforme, mandato, pero ahí está la bueno, explicación. pero Bueno, por un en bien el- o un mal, en o el sea, caso un de- juicio de valor a lo mejor. En el caso de Menem, no va a ir preso por la La edad. edad, pero no va a poder ser reelegido. Es que es elegido antes, cuando todavía Claro. tiene fuero, va a ser reelegido 3 meses antes. Va a tener fuero en el momento en que Sí, no, no. se Sí, produce no, la no, elección. no, no. Yo hablo muy Esa mal, picardía, habla- eso ojo. es lo que convierte. No, pero va a ser reelegido 3 meses antes. Que la ley Doctor Levato, hablemos un poquito de los hallazgos sobre los orígenes humanos. Bueno, Estaba planteado esto así para la semana pasada, pero creo que podemos ampliarlo a varias Sí, etapas sí. de la evolución del hombre. ¿no? Lo que pasa es que hace poco tiempo se encontraron cosas inesperadas en una caverna en Sudáfrica, una caverna muy difícil. Yo estuve viendo algunas de las fotos, nunca estuvo en contacto con el exterior la caverna y se podía entrar por un agujero muy pequeño, de manera que los paleontólogos o las personas que hicieron este trabajo, los arqueólogos,
los más delgados pudieron ingresar adentro de la caverna y encontraron como 15 restos humanos muy bien conservados. Lleva un nombre, le han puesto Homo nadeli, y tiene una particularidad que complicó la situación del origen del ser humano, porque los esqueletos tienen manos y pies prácticamente no distinguibles con el hombre actual, o bastante parecidos. O sea, como que esas personas podían caminar razonablemente y mucho, y podían manejar elementos, podían trabajar con herramientas, pero un cerebro muy chiquitito, más que una naranja. Y ojo, antes que lo digan ustedes, no estoy hablando de ningún tipo de sexo acá. Muy pequeño. No, porque algunos van a decir, esto no tenía no eran ni hombres ni mujeres, no me estoy refiriendo ni a hombres ni a mujeres. Los que fueron encontrados... Usted es un hombre casado, un hombre serio, no puede permitirse esos chistes. Soy casado pero no soy serio. Bueno. O sea, no es sinónimo. Entonces una broma. Bueno, entonces, ¿qué pasaba? En el aspecto cerebral eran más parecidos al hombre Australopithecus, que era lo más antiguo, 2 millones, 3 millones de años atrás. Sí. Y en cambio, en las extremidades eran más parecidos al hombre moderno. Entonces, esto ha puesto serias dudas en cómo evolucionó el ser humano desde hace 6 millones de años a la fecha. Indudablemente que todos coinciden que nosotros derivamos en alguna manera estamos conectados con los chimpancés. Y el 96% del genoma, hoy perfectamente estudiado, es igual en los chimpancés que en el ser humano. Solo difieren el 4 al 5%. Ahora, leía hace poco una nota que señalaba que tenemos en nuestro ADN un porcentaje del hombre de Neandertal o de las civilizaciones antiguas. Y esto, nos guste o no nos guste, lo tenemos. Bueno, hubo interacción, sí, porque indudablemente que los especímenes de determinada... Esto no es una cosa de que hoy dejan de nacer determinado tipo y empiezan a nacer del otro. Exacto. Entonces, hay una superposición, ha habido interacción entre los distintos tipos humanos que se fueron generando. Imagino que en algún momento también se fueron algunos para Asia, sí, otros para África, claro, y no deben haber evolucionado, claro, de alguna forma. El hombre de Neandertal se expandió por Asia, por China, por India, salió de África. Parece ser que todo el mundo coincide en que la cuna del ser humano fue África. Eso parece que es así. Que tenemos nuestros antepasados en el chimpancé, parece que también estamos muy ligados en materia genómica con el chimpancé. Pero hay muchas características diferentes en distintos tipos de especímenes homínidos, como se les llama, especímenes homínidos que son diferentes uno de otros. Y esto hace a la evolución de 6 millones de años hasta la fecha. Hugo, habría otra pregunta. El hecho de que las extremidades inferiores sean muy parecidas a las de hoy, sí, eran ya recolectores, caminaban, andaban, sí, pero a lo mejor no hablaban. Y el lenguaje dicen que expandió el cerebro tremendamente. Bueno, el lenguaje gutural, que fue esos son sonidos. El principio, el lenguaje gutural fue lo primero. Claro, y después sí, la aparición, eso podemos hablar en otro momento de cómo aparecieron las distintas lenguas y cómo es que hablamos tantos idiomas diferentes a pesar de que somos de la misma especie. Sí, sí. Pero hay un dato importante en todo esto que es lo que hoy se puede determinar muy precisamente, que es la escala de tiempo donde esto pasó. Y los primeros especímenes datan de más de 6 millones de años atrás. Los primeros especímenes ligados con nosotros, con los humanos, ¿no? Sí, sí.
Y el otro tema importante es cuándo empezaron a caminar, cuándo se hicieron bípedos. Y ahí hay muchas teorías de por qué se hicieron bípedos. Algunas teorías estiman que es porque por una cuestión climática el obtener comida dejó de ser un elemento que se podía obtener de los árboles, hubo que bajar de los árboles y entonces empezaron a caminar. Los dinosaurios, al desaparecer, ayudaron a que los mamíferos puedan bajar de las cavernas y de los árboles, entre ellos los especímenes humanos, porque si no se los comían. Entonces la desaparición de los dinosaurios fue importante, pero hace poco salió otra teoría que indica que más que por cuestiones climáticas del aspecto comida, de los aspectos ligados con la comida, hubo otras cuestiones por las cuales el hombre comenzó a caminar. Y eso está ligado con... Caminaba en regiones de llanura y empezaron a caminar en regiones más bien montañosas de África, regiones del sur de África, y parece ser que no estaba ligado con el tema climático, cambio climático, como se creía que era antiguamente. Así que hay las razones por las cuales el ser humano empezó a caminar. También algunos sostienen que es porque al tener que hacer otras actividades empezaron a utilizar los miembros superiores para hacer esas actividades, que era más cómodo, y los cuadrúpedos en general no usan las extremidades delanteras para hacer otras actividades de la misma forma que la usan los humanos. Los humanos son mucho más hábiles en eso. Así que bueno, eso está en discusión, pero lo que sí es seguro es que estos restos encontrados en África han cambiado muchísimo lo que se esperaba del ser humano. Y veía un dibujito que es muy lindo, cómo va evolucionando el hombre hasta llegar a ser un gorila grande, y después van los distintos tipos de hombres hasta que está erguido y después termina en la computadora sentado. Sí, sí, el hombre vuelve a ser. no vuelve para atrás, pero es una cosa que en el futuro va a cambiar también. Bueno, uno de los tipos era el Homo erectus, que era típico, un tipo humano muy, muy parecido al hombre actual, ¿no? En la cuestión científica, ¿se busca todavía el eslabón perdido? ¿O es más de películas que...? No, yo creo que con la biología, el impacto de la biología sobre la parte científica ha sido tremendo, porque con el estudio de los genomas se han resuelto un montón de problemas, inclusive de datación, que antes era difícil, pero con las técnicas nucleares y con las técnicas de la biología se ha avanzado muchísimo en saber en qué época ocurrió tal cosa. Y yo creo que el problema está ligado con la evolución de los especímenes y no con encontrar un eslabón perdido. ¿Cómo enfrenta? El otro día tuvimos acá, 2 veces seguidas, a personas que han padecido un problema grave. Por ejemplo, les han detectado un cáncer, están peleándola. En los 2 casos destacaron mucho del apoyo recibido. Entonces yo quería que Vanessa nos explicara un poco qué pasa en la cabeza de alguien que le dicen: vos tenés una enfermedad que puede ser terminal, y a partir de ahí le cambia la vida a él y a su familia, ¿o no? Sí, exactamente. Creo que es fundamental en esto analizar no solamente a la persona, como bien vos dices, que padece la enfermedad terminal, y también, ver si la enfermedad es o no terminal, porque muchas veces uno habla de cáncer y el cáncer lo asociamos inmediatamente con la posibilidad de muerte, lo cual no siempre es así. Pero bueno, vamos a hablar suponiendo que estamos hablando de una enfermedad que es de mal pronóstico. Es muy importante tanto la contención que recibe la persona que padece la enfermedad como todo el grupo familiar. Y aquí surgen como muchos interrogantes, ¿no? Por ahí la familia que conoce el diagnóstico, lo primero que se pregunta es: ¿le decimos o no le decimos? Si le decimos, ¿va a ser peor o va a ser mejor? ¿Sí? Acá la respuesta es sí, a la persona hay que decirle.
La persona debe saber lo que tiene, ¿sí? Esto, la bioética ha venido pasando por un proceso donde en un primer momento tenía una concepción más paternalista, que se hablaba de esto, de no decirle a la persona. Hoy en día no, hoy se conoce a la persona como un sujeto de derecho y que tiene el derecho de conocer lo que le pasa, ¿sí? Y por otro lado también de la psicología, siempre hablamos, yo lo he dicho muchas veces acá, que nunca hay que olvidarse que somos una unidad cuerpo-mente. Entonces, cuando algo está funcionando mal en el cuerpo, la mente lo percibe, ¿sí? Entonces, a esto que se percibe, que puede aparecer con distintos síntomas, es necesario ponerle un nombre, ¿sí? Ponerle un nombre, que es tal enfermedad, que tiene tal tratamiento y que tiene tal pronóstico. Es fundamental saberlo. Y acá también, bueno, se comienza un proceso que lo atraviesan todos de distinta manera, pero que tiene situaciones similares, que esto es muy conocido, una psiquiatra lo define como los distintos procesos que se atraviesan para hacer un duelo, ¿sí? Porque lo que hay que hacer es un duelo a partir del conocimiento de la enfermedad. Y en un primer momento, bueno, ¿qué es lo que aparece? La negación, ¿sí? Es fundamental. A ver, una persona que tiene una enfermedad grave como cáncer, lo primero que dice, no puede ser, porque a mí, ¿sí? Y la familia también pasa por esta misma etapa de negar la situación. Después aparece una etapa de ira, ¿sí? Donde aparece mucho enojo, ¿sí? ¿Por qué me pasó? ¿Por qué me está pasando esto? Si bien el enojo y la ira acompañan todo el camino, pero hay una etapa como muy fuerte de enojo, lo cual es importante permitirlo que se exprese, ¿sí? Lo cual no es fácil, pero sí es importante permitirlo, porque detrás de este enojo, el enojo es lo manifiesto, lo que se ve, pero tenemos otras cosas que están latentes, que están por debajo de esto, que es el dolor, ¿sí? El dolor de saber que me queda poco tiempo de vida, el dolor de saber que voy a atravesar un tratamiento doloroso. Entonces, una forma de expresarlo y que es una forma de trabajarlo es este enojo que hay que permitir que surja. Después también aparece una tercera etapa que se le llama la etapa de negociación, que generalmente es la etapa más corta, pero es donde, bueno, la persona y el grupo familiar puede ver, bueno, a ver qué hay, qué tratamientos hay, de qué manera retrasamos el avance de la enfermedad, de qué manera mejoramos los síntomas, qué tipo de terapias hay para acompañar y contener. Entonces comienza toda esta búsqueda donde se va negociando con la enfermedad, verdaderamente, ¿sí? Después aparece una etapa más bien de depresión, que no es depresión en el sentido patológico, no es que la persona tenga un cuadro depresivo, sino donde aparece toda la sintomatología depresiva, ¿no? Que es la tristeza, la angustia, la no ganas, que está también relacionado con este proceso que está haciendo la persona para llegar a la última etapa, que es la aceptación, por lo cual también hay que permitirlo. Y a veces esto asusta, porque de repente una persona que está enferma, que tiene una enfermedad grave, terminal, no se quiere levantar de la cama, no quiere comer. A ver, toda la familia cómo reacciona, ¿no? Hay que levantarlo, hay que sacarlo. No, hay que permitírselo, porque es parte del proceso, ¿sí? Es necesario que esta persona llore lo que tenga que llorar, duerma lo que tenga que dormir, ¿sí? Recordemos que el sueño tiene un efecto para la psiquis regresivo, ¿sí? Pero a veces se necesita ayuda para pasar de etapa a etapa. Sí. Hay personas que están deprimidas y no saben. Claro, exactamente. Estas etapas yo las estoy explicando de una forma didáctica, pero pueden darse, ir y volver de una a la otra, o quedar en una etapa y no pasar a la segunda etapa, exactamente. Tanto la persona que tiene la enfermedad como el grupo familiar. Entonces, muchas veces es necesario un acompañamiento para poder hacer esto. Yo estoy explicando un proceso natural y sano, ¿sí? Es lo esperable frente a esto y es para lo que el psiquismo está preparado para hacerlo. Todos estamos preparados para pasarlo, pero es muy interesante lo que vos decís. No siempre la persona puede, por ahí necesita ayuda, colaboración. A ver, ayuda del grupo familiar y un grupo familiar que también está dolido, ¿sí? Y acá puede aparecer también, bueno, la ayuda de profesionales, la ayuda de distintas ciencias que pueden ir colaborando. La religión, exactamente. Lo que coincidían los dos entrevistados, ¿no? Que han tenido problemas, uno lo ha superado y el otro está empezando esa lucha. Está empezando la lucha, ¿no? Es que es la necesidad de compartirlo y de hablar permanentemente del tema. Y mientras que el resto de la familia no quiere hablar del tema, supongamos, si él decía, siento un dolor de espalda, yo también tengo tanto,
inmediatamente lo transfiere a él para no hablar del tema. Claro, como una forma de minimizar y de ¿no? negar la Y situación. el tipo tiene una necesidad imperiosa de hablar de su tema, ¿no? Esto parece que es algo común, ¿no? Sí, sí es común y sí es positivo que la persona lo pueda hablar, Claro. sí, lo pueda nombrar, y sí, por ahí le cuesta más al resto de la familia. A ver, de la muerte no se habla, ¿sí? Sí. Cuesta Es hablar de parte la de nuestra muerte. cultura, ¿no? Y en realidad tenemos que incorporar a la muerte como la última etapa de la vida. Sí. Pero bueno, cuesta hablar de la muerte. Usted lo ha notado, doctor, que hay reacciones, gente que cuando reacciona bien el individuo tiene más posibilidad de sanarse, que no es solo la medicina la que cura. Y por supuesto, en realidad, a medida que hemos ido avanzando, también se ha vuelto más racional el proceso, porque se pierde mucho tiempo a veces para tomar decisiones y se cometen errores esperando milagros. Entonces, hemos pasado de una medicina que creía en la fe a una medicina que cree en los procesos biológicos y en la oportunidad de los tratamientos. Pero por ahí no tiene todas las respuestas la medicina. No, por supuesto que no. Entonces, cuando no tiene todos los procedimientos, el paciente necesita recurrir a otras cosas, ¿no? Sí, eso está bien claro. Y esto en general el médico no lo acepta, no lo entiende, lo combate. En realidad no importa mientras no vaya en contra del tratamiento. Es como un alcohólico que busca ayuda en la fe. Mientras tanto, atropelló a 3 niños en estado de ebriedad. Pero yo creo que es un problema educativo. Exactamente. Es un problema educativo. El tipo tiene que saber que este es un proceso biológico donde nacemos, nos reproducimos y morimos. Porque te vas a morir. Hay que desdramatizar. De cualquier forma que sea, te vas a morir. Sea por el cáncer o sea por cualquier cosa. Te vas a morir. Hay cuestiones que son más complicadas. Por ejemplo, alguna persona que empieza con principio de Alzheimer sabe que le viene una etapa que es muy complicada. Sí. Incluso creo que puede ser más complicado que un cáncer, en lo psicológico, en saber que se va a un deterioro por un Alzheimer. ¿Y cómo te lo explican? Yo tenía un conocido que me dijo, mira, si un día no te saludo, no creas que estoy enojado con vos. Es que me han diagnosticado un Alzheimer y sé que esto va a ser progresivo. Es incluso peor que una persona que tiene Bueno, cáncer. esa es la parte de mala suerte. Es decir, uno tendría que tratar de morirse de cosas que no sufra. Está bien. Pero, Bueno, algún día habrá otro sistema para irse ya. Claro. Bueno, vamos con el doctor, Claro. el doctor Alcalá. Él nos propuso un tema, los ACV, los casos que hay en la Argentina y cómo pueden dejar secuela o no. Sí, hay una noticia sumamente importante porque si bien en este programa hemos criticado cuando el método es inapropiado, hay un caso exitoso. Primero que hay una estimación actual, local y útil. Usaron como lugar, porque no se puede estudiar en toda la Argentina, la ciudad de Tandil, que tiene 120.000 habitantes. Y una gran universidad. Y lo hicieron de manera aliados con universidades canadienses. Siguieron a los 120.000 habitantes 2 años, del 2013 al 2015, y pusieron especial énfasis en el accidente cerebrovascular, y aparecieron los resultados. Primero se suponía que iba a haber el doble de accidentes cerebrovasculares de los que terminaron apareciendo. Y se hizo una estimación para todo el país. Se produce un accidente cerebrovascular cada 9 minutos. Cuando termine este programa, van a haber habido unos cuantos. En Argentina se producen 60.000 accidentes cerebrovasculares por año y 15.000 ataques isquémicos transitorios. Y ese es el mensaje interesante. 1 de cada 4 accidentes cerebrovasculares es limitado. Los síntomas duran en general 1 hora, en muy pocos casos 1 día, y en muchos casos se pierde esa información útil. Porque el que tiene un ataque isquémico transitorio, supongamos que son 100 los que tienen un ataque isquémico transitorio, 10 van a tener un accidente cerebrovascular en el próximo mes, 8 en las próximas 48 horas. Entonces tengo por primera vez un síntoma que puede evitar esa evolución si me tratan. Entonces, si alguien tiene un severísimo y repentino dolor de cabeza que nunca tuvo, tiene dificultad para expresarse o para entender,
así el periodo de tiempo sea muy corto. Algo más conocido que sí genera consultas si tiene debilidad en la mitad del cuerpo. Aunque se recupere rápido, si tiene dificultades en la coordinación o en la estabilidad para mantenerse sentado o parado, ese puede ser un futuro accidente cerebrovascular. Necesita internación, necesita evaluación y el proceso se puede detener. Permite también la comparación con otros países y algo que nos interesa a todos, cómo evoluciona en Argentina un accidente cerebrovascular. Entonces se fijaron qué pasaba en Tandil 30 días después. Se muere 1 de cada 4 si el accidente cerebrovascular fue hemorrágico. Y se muere el 15% si fue isquémico, por falta de irrigación. Y estos ataques isquémicos transitorios, que en muchos casos pasan desapercibidos, o le traen agua con azúcar, fueron 15.000 por año en ese periodo, y no todos, algunos consultaron y no entraron al sistema de salud porque se los subestimó, y algunos no consultaron. Estamos mejor que Chile y estamos mejor que Brasil. Cada 100.000 habitantes hay 75 accidentes cerebrovasculares. En Chile hay 94 y en Brasil hay 137. No tenemos la foto previa, es la primera foto del accidente cerebrovascular confiable en Argentina. Bien hecho, metodológicamente bien hecho. Hay un hospital público en Tandil, 2 clínicas privadas, 10 centros de salud, participaron todos. Hubo continuidad, hubo presupuesto y hubo organización. Y esto permite, y lo han tomado organizaciones nacionales e internacionales, para diseñar el tratamiento, para ver cómo se van a administrar y en dónde se van a poner los recursos. Y el mensaje más importante, 50% de lo que creíamos. Eso hace pensar que la disminución del tabaco, la disminución de la grasa, la mejoría de las imágenes han contribuido a este descenso. Está bien. Una vez que se produce el accidente, ¿cómo puede ayudarse a esa persona? Dicen que los minutos posteriores son clave, ¿no? Asunto. Hay pocas situaciones en medicina que son urgencias reales. Y el ataque isquémico transitorio es una. El tiempo es cerebro. Los remedios que hacen a la sangre más fluida y que disminuyen el consumo de oxígeno y facilitan la llegada de sangre a ese cerebro, hasta remedios que disuelven un coágulo, que están subutilizados en Argentina, tienen una función que podría ser muy útil en los primeros minutos o en las primeras horas, y no sirven de mucho pasadas las 4 horas. ¿Cuál sería el consejo suyo? Si alguien tiene, presumimos, un problema de este tipo, llame a la unidad coronaria o se lo transporte a un sanatorio. No, en este caso, vamos a suponer 4 síntomas. No puede ver con un ojo o con los dos transitoriamente, por unos minutos. Sí, sí. Tiene dificultades con la coordinación, sí, para entender o para expresarse. Tiene que consultar de inmediato y tiene que moverse él, no esperar ninguna ambulancia. Hubo un caso interesante en donde se los criticó a los familiares porque a una persona la pusieron en un auto y la llevaron a un centro de salud, no esperaron la ambulancia. Sí. Ocurrió en Mar del Plata y resulta que la llegada fue mucho más rápida, el tratamiento funcionó y lo estamos viendo todo el tiempo. Y seguramente entró a un hospital donde no le pidieron a ver la obra social, a ver si está al día, si esto, si lo otro, ¿no? Bueno, eso también se tiene que coordinar. Sí, eso se tiene que coordinar. Te pierdes una hora ahí. Se pierde una hora y se muere el paciente. Bueno, por eso estos Y hay que números hacer el son depósito y firmar los familiares. son de la realidad, argentina. Bueno, Son números que se pueden mejorar y muchos de estos accidentes cerebrovasculares son evitables. evitable. Y un tema que en algún momento vamos a tener que tocar, si en Estados Unidos el error médico es la causa número 3 de muerte, ¿cuál será en Argentina? La tercera causa de muerte en Estados Unidos es el error médico. En medicina. La tercera causa de muerte. La tercera causa de muerte. El error médico. Habría que ver, así como medimos los accidentes cerebrovasculares, la mortalidad 30 días, ¿qué porcentaje ocurre acá? Es que lo que pasa es que en Estados Unidos están los abogados al salto y entonces se conocen esas estadísticas. No, pero acá, se oculta. no solo lo miden por eso, lo miden para mejorar. Lo que no se mide, nadie se puede defender de lo que no Acá entiende y de lo que no ve. Acá lo que pasa muchas veces, los estudios que lo podrían probar nunca llegan a los familiares. Bueno, por ahora esto abre un camino. Está bien. Muestra que sí se puede investigar a 2 años, no a 20, porque a 20 años no le interesa a nadie, Sí. y empiezan a aparecer resultados de eficacia en Argentina. Eso va a abrir la puerta. Le cambio de tema.
Juanca tenía un dato sobre la altura de los argentinos. Es un dato que se ha estudiado en diferentes lugares del mundo, en donde decía que en los últimos 100 años, tomaban creo que 1914 y 2014, la población mundial era más alta. Y en Argentina se daba el dato que en promedio era el 10%. Los hombres habían aumentado el 13 centímetros, 10 centímetros, perdón. Los hombres habían aumentado 13 centímetros y las mujeres 8 en estos 100 años. Eso se debe a la alimentación, En fundamentalmente. parte, se debe a que hay menos infecciones en la infancia, en la etapa del crecimiento. Se debe a la alimentación y se debe a que hay menos enfermedades. El crecimiento en ciertas etapas se retrasa por enfermedades. Basta ir a un castillo y ver dónde queda la mirilla en la puerta. Y a nosotros nos va a resultar muy baja. Entonces, a medida que el ser humano se alimentó mejor, se enfermó menos, crece. Pero si se fijan en los países y en el grado de desarrollo, no es un indicador necesariamente de salud, o no es el principal indicador de salud. Pero una tendencia del ser humano. Pero ocurre en países como Irán. Está bien. No tiene ningún sistema de salud extraordinario, ni pasa por la mejor época de desarrollo en las últimas décadas. Yo recuerdo en Italia, el que mide esto es el Censi, pero lo hacían a través del servicio militar obligatorio. Desde después de la guerra, el italiano había crecido 7-8 centímetros. Y lo adjudicaban fundamentalmente a que se alimentaba mucho mejor, ¿no? Las proteínas son básicas. Yo lamento por los veganos, pero las proteínas son básicas para que el ser humano crezca. Sí, Eso es lo que decían ellos. Mejores condiciones de dónde vive, de su casa, digamos. También. Entonces, nutrición, vacunación y mejor tratamiento de algunas enfermedades. Vamos a charlar con el don Antonio de Tomaso. Sí. Dígame, Tomaso, ¿cómo andan los intendentes de San Juan? Bueno, siempre este es el momento en que ganamos, sumamos amigos Y enemigos. entre comillas. Sí, hemos hecho una medición en la mayoría, no en todos, en la mayoría de los departamentos. Nosotros le hemos pedido, de alguna manera a la gente de cada uno de esos departamentos que diga si aprueba o desaprueba la gestión del intendente X, ¿cierto? En una evaluación muy general, muy amplia, no es precisa en el sentido de que en esto lo apruebo, en esto no, sino una evaluación muy, muy global. Y lo clasificamos en 3 grupos. Los que superan el 60% de aprobación, los que están por encima del 60% de aprobación, los que están entre el 60 y el 50 y los que están por debajo, digamos, del 50, ¿no? En los que están por encima del 60%, y tenemos, de los que hemos medido, a 5 intendentes. 5 intendentes que están por encima del 60% de aprobación. Fabio Bayay, deposito con el 66,7%, Marcelo Rego, de Santa Lucía, con el 65%, Juan Carlos Abarca con el 64%, Cristian Andino con el 63%, y Fabián Gramajo de Chimbas con el 62%. Mira, Fabián Gramajo cómo ha crecido, ¿no? Sí, el caso de Fabián Gramajo es un caso muy, muy interesante, ¿no? Ya lo charlamos en alguna oportunidad, cómo la gente lo ve con ganas y eso lo valora mucho, ¿eh? Estos son, digamos, los 5 intendentes que superan el 60%. Después está el grupo de los que están entre el 40 y el 60. Entre el 40 y el 60. 59,5 Carlos Quiroga Moyano, de 25 de mayo. 59,5. Jorge Castañeda con el 59,1 de Calingasta. Calingasta. Sí. Fabián Martín con el 50,7 en Rivadavia. Juan Carlos Gioja con el 47,6. Cacho Martín de Sarmiento con el 47,3. Y Omar Mengueche Ortiz de Valle Fértil con el 45,7. Estos son los que están entre el 40 y el 60%. Para que es pongamos buena aprobación. ¿Buena o muy buena? Claro, la otra es excelente y esta es buena y muy buena. Y las que vienen ahora son los que tienen menos del 40% de aprobación, que podríamos decir que está más regular la cosa para que no se enoje nadie. Gustavo Núñez de 9 de julio con el 39,8%. Franco Aranda, de la capital, con el 37,1%,
Miguel Vega de Hachal con el 36,6% y Julián Gil de Caucete con el 24% de aprobación. Ahí hay 4 municipios que no se han medido, que es Angaco, Iglesia, Uyuni y Sonda. Exacto, son los que nos hemos medido. Los demás han sido medidos todos. Pero bueno, acá lo más llamativo de todo esto es lo de Julián Gil, que también lo hemos hablado, que si bien tiene el 24% de aprobación, tiene el 43% de rechazo, o sea que prácticamente el doble de la gente que lo aprueba A lo mí me rechaza. llama la atención lo de Aranda, es muy poco el porcentaje. Lo de Aranda nos está dando 37 de aprobación y 25 de rechazo. El 36% neutro, ni bien ni mal, algunas cosas bien, algunas cosas mal. Sí, lo de Franco Aranda en la capital es, digamos, un porcentaje que todos desearíamos que fuera mucho mejor. Bueno, Juanca, el tema tuyo. Tiene que ver un poco también en relación con eso, que es de los dirigentes, pero no solo hablemos de dirigentes políticos para no centrarlo en eso, sino con dirigentes de todo tipo, y que muchas veces uno ve que faltan dirigentes. Uno quizás se puede contar con desde una mano los dirigentes que realmente dicen que pueden llevar adelante lo que están manejando. Lo veíamos ayer con Víctor Doña, da una imagen de que el tema energético lo conoce impecable. El mismo de tránsito que estaba también ayer, también daba una imagen de tener un plan para los próximos años, con etapas, pero hay áreas en donde, pobrecitos, son tremendos, es decir, uno ve y no ven de lo que puede pasar la semana que viene, no planifican, no tienen objetivos, están como bomberos apagando incendios que se le van produciendo de un lado a otro. Todo dice, no tengo presupuesto para tal cosa, no tengo presupuesto para tal otra, no puedo hacer tal cosa porque no tengo plata, son todos pero. Cuando lo lógico es que el dirigente, si no tiene plata, no tiene, vea cómo lo va solucionando de a poco, pero no pueden ser impedimentos. Entonces se ve mucho a nivel nacional, pero hablando de San Juan, en muchas áreas, también tiene que ver, lo sufren los clubes, pero sobre todo en muchas áreas en donde hay muchos dirigentes que no pasan del fin de semana próximo con respecto a sus gestiones. En las entidades esto también es muy marcado, ¿no? Hay clubes que lo manejan 2 personas y si esas 2 personas no están, no pasa nada. No se abre el club. No se abre el Y club. su problema es conseguir 3 jugadores para este torneo y no van viendo cómo hacer para hacer un club que vaya más allá de esos 3 jugadores de ese torneo o que no pueden pagar este sueldo. No hay la semana pasada hablábamos de que faltaban estadistas y falta gente que planifique en general, que tenga proyectos que sean más allá del problema acuciante. Nos hemos transformado todos en bomberos y como que estamos conformes con ser el mejor bombero. Y muchas veces uno lo ve en el tema de energía, sí se ha planificado. El tema de Agua Negra también es un tema que se planifica a largo plazo y que ha pasado a las gestiones. Lo siguió Gioja y lo agarró Uñac con mucha fuerza. Hoy estaba el presidente de México y hablaron del tema del paso de Agua Negra. Es decir, son cuestiones que van más allá de lo que puede ser el problema de hoy. Como corolario de lo que él dice, uno observa en estos 5 o 6 intendentes que están muy bien en la aprobación, que son los que más se han jugado a proyectar futuro en cada uno de sus departamentos, ¿no? Caso de Abarca, que juega a una proyección de futuro. Orrego juega a una proyección de un nuevo departamento, de nuevas cosas. No solo recolectar residuos. No solo quedarse en lo cotidiano, ¿no? ¿Ha medido al arzobispo de San Juan? No. Bueno, últimamente no, lo medimos en aquel momento. No se puede enemistar con todo. No, ya nos enemistamos en aquel momento. En aquel momento sí lo medimos, hará 2 meses atrás, cuando en pleno escándalo, pero de ahí en más no hemos vuelto a tocar el tema. Bueno. Se ha silenciado mucho el tema. Sí. Bueno, ¿es cierto que Ramón Díaz puede ser el técnico de la selección? Cualquiera puede ser el técnico de selección ahora. Sí, eres cualquiera. Yo creo que está bien esto que dijeron, miren, hay que ir y preguntarle a Messi y hacer el equipo en función Pero de si Messi. lo importante son los jugadores, no es el técnico. Escúchame, Eso es como decir que en una empresa no importa el gerente. Claro. No, para un cachito. O el director La Argentina Es como decir que en una justicia no importa la corte. La Argentina juega el sudamericano de 1957 y le hace 3 goles al Brasil, que en el todo lo que 58 quieras. sale campeón del mundo. Lo juntó en la escalerilla del avión el director técnico de esa época. Suben al avión y juegan.
Los representantes son los jugadores, no el Bueno, técnico. pero Bueno, supo pero tenía juntar un el director técnico a sus técnico. jugadores. El técnico es como dice Antonio, o sea, lo mismo que creer que en el Poder Judicial, o sea, tiene que haber una conducción. No, pero yo que creo que el potencie técnico- las capacidades. Entre nosotros no hay tiempo para más.